El enalapril es un medicamento ampliamente usado en la medicina moderna para bajar la presión arterial y para otros problemas que después comentaré, y beneficia a millones de personas. Pero estas personas tienen dudas sobre cómo funciona y para qué sirve, cuáles son los posibles efectos secundarios o cuáles son las interacciones con otros medicamentos, plantas medicinales o con otras enfermedades que puedan tener. Por eso en este vídeo voy a responder a las preguntas más frecuentes y a las inquietudes que tienen las personas que toman el enalapril o se lo van a pautar y tienen que empezar a tomarlo para que así puedan estar más tranquilas y tomen una decisión más responsable. ¿Qué es y cómo actúa el enalapril? Forma parte de un grupo de fármacos que se llaman inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, que se abrevia como IECA. Y forman parte de este grupo, aparte del enalapril, el captopril, el lisinopril o el ramipril, que son de los más usados. ¿Cómo actúan? Lo que hacen es inhibir esta enzima y esto, el efecto que tiene es que dilata las arterias, los vasos sanguíneos que llevan la sangre, y esto hace que la presión disminuya. La sangre puede fluir más libremente y además otro efecto es que disminuyen la cantidad de agua que hay en el cuerpo y esto lo hacen disminuyendo la producción de aldosterona. Esto hace que se elimine más agua y más sal y esto también disminuirá la presión del sistema. Esto permite que la sangre pueda circular con más facilidad por los vasos sanguíneos, por las arterias, el corazón bombeará sangre más fácilmente y disminuye el riesgo de que haya problemas en el corazón como infartos, anginas de pecho o problemas circulatorios en el cerebro como también infartos, hemorragias o problemas en el riñón y en otras partes del cuerpo. ¿Para qué sirve el enalapril? Se utiliza para tres cuestiones fundamentales. La primera es para la hipertensión arterial, porque al bajar la presión arterial es un antihipertensivo y esto ayudará a regular esta presión arterial en la sangre. En segundo lugar, para la insuficiencia cardíaca, es decir, cuando el corazón no bombea sangre con suficiente fuerza, ayuda a que al bajar la presión arterial, este corazón pueda funcionar con mayor facilidad. Y en tercer lugar, para algunos casos de enfermedad renal crónica, sobre todo en situaciones de diabetes, porque tiene un efecto de protección del riñón. ¿Cómo se toma el enalapril? En forma de comprimidos por la boca con un poquito de agua, con o sin comida. ¿Con qué frecuencia? Pues todos los días, a la misma hora, la misma dosis. Puede ser en cualquier momento, por la mañana, al mediodía, por la noche, siempre que sea el mismo. Mucha gente lo toma por las mañanas, pero a veces también se pauta inicialmente por las noches, porque de esta manera, si tienes síntomas de mareo o de inestabilidad por la bajada de la presión arterial, si te vas a dormir, pues no tendrás consecuencias negativas y después con el tiempo esto irá desapareciendo. Lo que pasa es que esto es en situaciones de hipertensión. A veces en situaciones de insuficiencia cardíaca se recomienda darlo en 2 dosis por la mañana y por la noche. ¿Qué dosis se usa de enalapril? La dosis que se suele utilizar está alrededor de los 20 miligramos al día, aunque oscila entre 10 miligramos o 40 miligramos al día. Esto variará según las personas. Normalmente lo que se hace es empezar con dosis más bajas, de 5 miligramos al día, a veces incluso de 2,5 miligramos al día y después se va subiendo según la tolerancia. En el caso de la insuficiencia cardíaca es lo mismo, se empiezan con dosis muy bajitas, de 2,5 miligramos al día o 5 miligramos al día y se va subiendo a veces hasta llegar a 40 miligramos al día, lo que pasa que en este caso se suele dividir la dosis en 2 tomas. En el caso de problemas renales, en situaciones de diabetes, que hay una afectación del riñón, aquí las dosis suelen ser más bajas, de 2,5 a 5 miligramos al día. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto el enalapril? El efecto en bajar la presión arterial es de pocas horas, pero el efecto máximo en bajar la presión arterial puede tardar entre 3-4 semanas. En el caso de la insuficiencia cardíaca, la mejoría en los síntomas y encontrarte mejor puede tardar semanas, incluso meses. Lo que hay que tener en cuenta es que si te dan el tratamiento y no tenías síntomas de hipertensión arterial y te encontrabas bien, no notarás ninguna diferencia, ningún efecto, pero eso no quiere decir que no esté actuando y que no te esté bajando la presión arterial. ¿Puedo dejar de tomar el enalapril si mi presión arterial ya es normal? No, porque la tienes normal porque estás tomando el enalapril. Si lo dejas, en las semanas siguientes te irá aumentando la presión arterial y aumentará otra vez el riesgo de tener infartos, anginas de pecho o accidentes vasculares cerebrales.
Por eso hay que seguir tomando la medicación muchas veces de forma indefinida, por supuesto con los cambios de estilo de vida, la alimentación, actividad física. Y si quieres hacer algún cambio en la medicación, has de consultar con el médico. ¿Puedo tomar el enalapril si me voy a operar? Pues si vas a someterte a una cirugía con anestesia general, toda la medicación que estés tomando, incluyendo el enalapril, debes comentarlo al anestesista, porque a veces los efectos de bajar la presión arterial se potencian con los anestésicos generales y esto podría dar algún problema. Normalmente lo que te dirán es que 24 horas antes dejes de tomar el enalapril antes de la intervención quirúrgica. ¿Puedo conducir o manejar maquinaria pesada si estoy tomando el enalapril? Si no te da ningún síntoma secundario, no tiene que haber problemas en conducir vehículos o en manejar maquinaria pesada, pero inicialmente hay personas que notan sensación de mareos o de visión borrosa por la bajada de la presión arterial, sobre todo si no empiezan con dosis muy bajas. En este caso, habría que esperar a que se pasen estos síntomas o estos efectos secundarios antes de manejar maquinaria pesada o antes de conducir vehículos, sea un coche, una bicicleta, un camión, un autobús o cualquier tipo de vehículo. O sea que habrá que ser prudente. Hay que evitar algún tipo de alimento si estás consumiendo enalapril. Hay que evitar las sales de sustitución porque llevan cloruro potásico en lugar de cloruro de sodio, y lo que ocurre es que con el enalapril se puede potenciar el efecto de acumularse el potasio en la sangre, y eso no es bueno. Después también habrá que ir con cuidado con los suplementos de potasio por el mismo motivo, o consumir de forma exagerada alimentos que lleven potasio, como por ejemplo los plátanos, las espinacas, las naranjas, las patatas. Entonces habrá que ser moderados en este sentido. Y por supuesto habrá que disminuir o a ser posible eliminar el consumo de alcohol porque se potencian los efectos de bajada de la presión arterial y efectos secundarios. ¿Puedo consumir alcohol si estoy tomando el enalapril? Inicialmente habría que ser prudentes porque si consumes bebidas alcohólicas puede potenciarse el efecto y tener una mayor sensación de mareos o de inestabilidad. Es decir, que cuando empiezas a tomar el enalapril, lo mejor es no tomar nada de alcohol para ver cómo te sienta o si tienes algún tipo de efecto secundario con el enalapril, y después ya habría que valorarlo. Si cuando lo tomas y lo combinas con bebidas alcohólicas siempre te da sensación de mareos y te encuentras mal, entonces habrá que eliminar el alcohol. ¿Hay que hacer cambios en el estilo de vida si tomas enalapril? Por supuesto, hay que hacer cambios de estilo de vida antes de tomar el enalapril y durante la toma del enalapril, porque si te lo dan para la hipertensión arterial o para la insuficiencia cardíaca o por algún problema que tengas en el riñón por una diabetes, hay que hacer los cambios de estilo de vida en dejar hábitos tóxicos, como por ejemplo dejar el tabaco o eliminar el alcohol o reducirlo al máximo, el hacer una alimentación saludable, en este caso sería también indicado el que sea baja en sal, y también el hacer ejercicio físico. Todo esto adaptado según las circunstancias particulares que tengas como persona y según las enfermedades que tengas que se puedan añadir u otras medicaciones que se hayan combinado o suplementos o plantas medicinales. ¿Qué hacer si te olvidas de tomar el enalapril? Si te has olvidado de la dosis que te corresponde, si han pasado más de 12 horas, lo mejor es esperar al día siguiente y tomar la dosis que corresponde. Lo que no has de hacer es tomar el doble para compensar. Es decir, tomas la que corresponde y ya está. Si esto te pasa con frecuencia, lo mejor es poner alarmas en un calendario o algún tipo de recordatorio para que no te pase eso con tanta frecuencia. ¿El enalapril puede hacerte orinar más? No tiene que hacer este efecto porque no está diseñado para esto, no es un diurético, a no ser que lo combines con un diurético como la hidroclorotiazida, pero incluso así las dosis son muy pequeñas y tampoco esto altera mucho la frecuencia en la que orinas. Lo que sí puede hacer el enalapril es afectar a la función renal en algunos casos y esto podría alterar la frecuencia en la que se orina. Lo que hay que hacer es consultar con el médico si se da esta circunstancia y también para que no haya otra causa que esté provocando estos cambios. ¿El enalapril puede causar aumento de peso? No está descrito que sea algo frecuente que aumentes de peso al tomar el enalapril, pero si te pasa esto, habrá que consultar para valorar que no sea que estés reteniendo líquidos o que haya alguna otra causa que esté provocando esto. ¿Puede el enalapril causar cansancio? Sí que podría ser en algunas circunstancias que dé cansancio, y si tienes un cansancio muy exagerado o una fatiga extrema, esto tendrás que consultarlo con el médico. ¿Puede el enalapril causar una caída del cabello? Es muy raro que cause una caída del cabello, por lo que lo recomendable es consultar con el médico para que valore
otras posibles causas de esta caída del cabello. ¿Puede el enalapril ser perjudicial para el hígado? En términos generales no, y si hay algún tipo de alteración en el hígado habría que investigar otras causas. Lo que sí que puede pasar en algunas situaciones muy raras es que haya una pancreatitis, es decir, una inflamación del páncreas, y si se afecta a la cabeza del páncreas puede alterar el flujo de bilis en las vías biliares y esto indirectamente afectar al hígado. Pero ya digo que esto sería una situación muy rara. ¿Puede el enalapril causar ansiedad? Directamente no, pero si al principio notas sensación de mareo, de inestabilidad o sensación de cansancio, esto secundariamente podría darte una sensación de ansiedad, pero no directamente. ¿Puede el enalapril causar un aumento de colesterol? No, si encuentras que tienes un aumento de colesterol, lo que hay que hacer es valorar el estilo de vida, la alimentación y otros posibles medicamentos que pudieran causar este aumento de colesterol, pero no el enalapril. ¿Qué efectos secundarios puede tener el enalapril? Yo lo he recetado muchas veces y no ha habido ningún problema, sobre todo si se empieza con dosis bajas. Y a veces sí que hay algún síntoma secundario, pero en la primera semana suelen desaparecer. Estos efectos, los más frecuentes, suelen ser derivados del efecto de bajar la presión arterial, es decir, que tengas como mareo o mareo al cambiar de posturas o incluso en algunas ocasiones visión borrosa, por eso hay que ir con cuidado al principio si tienes que conducir o manejar maquinaria pesada. Después alguna persona se queja de dolor de cabeza, por eso es importante una buena hidratación. En algunos casos también enrojecimiento facial, en otros se quejan de diarrea, por eso es importante la hidratación. Y en algún caso más raro podría haber vómitos, y un síntoma que es muy característico es una tos seca, irritativa, muy molesta, que puede empezar al cabo de un tiempo de estar tomando el enalapril o cualquier otro de su familia, que esto yo lo he visto más de una vez, y a veces no queda más remedio que cambiar el tratamiento. Muchas veces se cambia por los tipo ARA2, como por ejemplo el losartán, que tiene un mecanismo de actuación que es parecido. Esta tos, cuando dejas el enalapril o cualquiera de los de la familia que puedan provocar este síntoma, desaparece al cabo de unos pocos días, aunque en alguna ocasión puede tardar hasta un mes en desaparecer. También es posible, aunque sea raro, que haya reacciones alérgicas con una erupción cutánea, un enrojecimiento por la piel, con una urticaria. En alguna ocasión puede haber lo que llaman angioedema, que esto se parece a una reacción alérgica que consiste en un acúmulo de líquidos por la parte inferior de la piel y se produce una hinchazón en los labios, por la zona de la cara, alrededor de los ojos y en alguna ocasión podría ser incluso por la garganta. El que haya esta reacción se debe en realidad a que por el efecto que tiene se acumula una sustancia que se llama bradiquinina que produce una vasodilatación y hace que sean más permeables los vasos sanguíneos y que salga líquido hacia afuera de estos y por eso hay un edema. Después también podría ser que hubiera algún tipo de reacción alérgica grave, que siempre existe la posibilidad de un shock anafiláctico. Una precaución que también hay que tener en cuenta es que el enalapril puede aumentar las concentraciones de potasio en la sangre. Esto quiere decir que hay que ir con mucha prudencia con la combinación del enalapril con suplementos que lleven potasio, con medicamentos que retengan el potasio o con alimentos ricos en potasio, especialmente si se consumen en exceso, porque si se produce una hiperpotasemia, es decir, unos niveles excesivos de potasio en sangre durante un tiempo, puede llegar a afectar al corazón y provocar arritmias graves. Y también otra precaución es controlar cómo está funcionando el riñón con las analíticas correspondientes, porque en algunas ocasiones, sobre todo si está dañado el riñón de forma previa, y especialmente cuando hay estrechamientos de las arterias que llevan la sangre al riñón, porque en estos casos a veces se puede producir una insuficiencia renal con el paso del tiempo. Es decir, que en este caso habrá que ser muy prudentes y hay que hacer los controles correspondientes, aunque en algunas situaciones a dosis bajas es protector para el riñón. ¿Qué contraindicaciones tiene el enalapril? Pues en primer lugar la alergia al enalapril u otros IECAs como el ramipril, el lisinopril, el captopril, porque como es evidente, si has tenido una reacción alérgica ya, pues no podrás tomarlo. En segundo lugar, si has tenido un angioedema relacionado con el enalapril u otros IECAs, es decir, que es una reacción que no es exactamente alérgica, aunque se parece, en la que hay una hinchazón por debajo de la piel
sobre todo en la zona de la cara, alrededor de los ojos, de los labios, en la lengua, incluso podría ser en la garganta, pero a veces también en las manos, en los brazos, en las piernas y en otras partes del cuerpo. En este caso tampoco podrías dar el enalapril. No lo puedes dar en las situaciones de hiperpotasemia, es decir, cuando tienes el potasio en sangre elevado, si das enalapril se puede potenciar este efecto y entonces podría empeorar la situación y tener consecuencias potencialmente graves. Después, durante el embarazo también está contraindicado, sobre todo en el segundo y el tercer trimestre. Y después también está contraindicado combinarlo con un fármaco que se llama alisquiren, que también baja la presión arterial, sobre todo si tienes la diabetes o tienes una insuficiencia renal moderada o grave, porque en este caso también puede tener consecuencias importantes. ¿Puede el enalapril afectar a los anticonceptivos? No tiene ningún efecto en los anticonceptivos, es decir, no altera su acción, pero sí que hay que tener en cuenta que si tomas enalapril y como efecto secundario tienes una diarrea que sea importante y dure más de 24 horas, esto podría alterar la absorción de los anticonceptivos y hay que consultar al médico, ya no solo por la diarrea o el efecto secundario, sino porque podría alterar estos anticonceptivos y su efecto. También hay que tener en cuenta que si tomas enalapril será porque en muchas ocasiones porque tienes una hipertensión arterial y en estos casos a veces está contraindicado el tomar anticonceptivos, al menos en las situaciones de hipertensión severa. Es decir, habrá que tener en cuenta ambos factores. ¿Qué interacciones puede tener el enalapril con medicamentos? Puede tener muchas interacciones, por eso lo tendrá que valorar el médico. A veces es una potenciación de la bajada de la presión arterial, que quizás es lo que buscas, o puede ser que aumente el potasio en sangre o se deteriore la función renal al combinarlo con otro medicamento y entonces lo mejor será evitarlo a no ser que no quede más remedio en algunas situaciones concretas. Para potenciar el efecto de bajar la presión arterial muchas veces se combina con otros antihipertensivos y con el que más es con la hidroclorotiazida, que incluso a veces se dan en la misma pastilla o en el mismo comprimido, porque se potencia el efecto de bajada de la presión arterial en el caso de que al cabo de un mes no hayas conseguido un nivel aceptable de presión arterial tomando el enalapril. No se recomienda combinar IECAs entre sí, es decir, el enalapril con el captopril o el lisinopril. Tampoco se recomienda en general combinarlo con otro ARA2, como por ejemplo el losartán, porque podría aumentar también el potasio en sangre, aunque en algunas ocasiones con algún tipo de ARA2, como el candesartán o el valsartán, si hay una situación de insuficiencia cardíaca, en algunas ocasiones sí que los combinan, pero hay que hacer controles más estrictos. Tampoco se recomienda combinarlos con antiinflamatorios no esteroideos porque, por ejemplo, el ibuprofeno, el naproxeno, la indometacina o aspirina en altas dosis, porque se potencia el efecto de aumentar el potasio, que esto puede ser negativo para la salud, y también porque se puede deteriorar la función renal y además neutraliza los efectos de bajada de la presión arterial. O sea que en este caso habrá que ir con cuidado. Después también hay que llevar un control estricto si se combina con inmunosupresores, es decir, medicamentos que se dan a veces en situación de trasplantes, por ejemplo la ciclosporina, el tacrolimus y fármacos de este tipo, porque se puede producir una disminución de glóbulos blancos. Después hay que ir con cuidado también, o al menos al principio, con la combinación con antidiabéticos como la insulina o los antidiabéticos como la metformina que se toma por la boca, porque se puede potenciar el efecto de bajada del azúcar. El enalapril puede contribuir a que baje el azúcar en la sangre un poco y esto puede potenciar los efectos y habrá que llevar un control, sobre todo al principio, para ajustar las dosis de los medicamentos. Después también puede interaccionar con el litio, que se da para el trastorno bipolar y aumentar la concentración de litio, y por eso habrá que hacer un control al principio para evitar complicaciones. Y después también con el alisquiren, que hemos dicho antes que en situaciones de diabetes o de insuficiencia renal severa o moderada estaría contraindicado combinarlo, y si no se dan estas circunstancias hay que ir con cuidado porque puede aumentar el potasio y también alterar la función del riñón. La combinación con anestésicos generales ya hemos dicho que potencia la bajada de la presión arterial, entonces esto habrá que consultarlo con el anestesista, y después también con corticoides porque también puede aumentar el potasio, y con algunos otros fármacos, por ejemplo
están los diuréticos ahorradores de potasio, que lo que hacen es aumentar el potasio y se potencia este efecto de hiperpotasemia, es decir, de aumento de potasio. Es decir, habrá que tener en cuenta todas estas interacciones para pues, recetarlo y, como siempre, cuantas más enfermedades tengas y más medicaciones estés tomando, pues más control habrá que llevar para que no haya posibles interacciones. Y, por supuesto, esto también se aplica a plantas medicinales, que a veces hay menos información de las interacciones, pero una interacción puede ser que también se potencie el efecto si se combina con plantas medicinales que tienen un efecto diurético. ¿Existe algún problema si tomas enalapril durante el embarazo o la lactancia? Durante el embarazo está contraindicado, sobre todo en el segundo y tercer trimestre, es decir, no hay que tomarlo. Y durante la lactancia, es decir, durante el amamantamiento, se elimina en pequeñas dosis por la leche materna, pero se considera que no tiene un efecto significativo y se podría tomar. Lo que siempre es prudente consultar con el pediatra o con el médico. ¿Puede el enalapril afectar a la fertilidad? No hay ninguna evidencia de que el enalapril afecte a la fertilidad ni en hombres ni en mujeres. Te dejo aquí otro vídeo sobre la hidroclorotiazida, que es un medicamento diurético que se utiliza para bajar la presión arterial y que muchas veces se combina con el enalapril. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.